Bienvenidos a un nuevo episodio de Relatos de Brujería. El día de hoy te contaré 2 experiencias enviadas por suscriptores. Estoy segura te dejarán la piel de gallina, así que escúchalos hasta el final y entérate cómo vivieron con el miedo. Ya no hay vuelta atrás, has entrado a mi casa. Así que ponte cómodo y cierra los ojos y vivamos juntos con el miedo. Esta experiencia escalofriante me sucedió hace aproximadamente 10 años, cuando empecé a salir con una chica de Veracruz. Soy originario de Puebla, mi nombre es Daniel y esta es mi historia. Mi novia se llamaba Diana y se mudó a mi ciudad, y fue así como empezamos nuestra relación. Nos veíamos poco ya que me dedico al baile urbano y soy gimnasta rítmico. Participaba en concursos en varias partes de la República, incluyendo Veracruz. Diana también solía bailar, pero decidió enfocarse en practicar acrobacias. En una ocasión fuimos a un evento en la Ciudad de México. Era muy grande, con participantes de todas partes del mundo. Decidimos asistir porque nos parecía importante. Después de aquel evento, regresamos nuevamente a Puebla. Cuando nos bajamos del autobús eran alrededor de las 10 de la noche. Cuando salimos de la central de autobuses, es decir, de la Capu, ya no encontramos transporte para ir a mi casa, la cual está hacia el sur y tardaba aproximadamente 1 hora 20 en llegar, por lo que le propuse a mi novia que nos quedáramos en un hotel cercano. Como ambos teníamos la intención de estar a solas, me dijo que estaba de acuerdo. Empezamos a buscar hoteles alrededor de la Capu, pero todos estaban llenos. Eran fechas importantes porque estaba cerca de la Navidad, y mucha gente estaba de vacaciones en Puebla y se hospedaba en la zona. Averiguamos en 4 o 5 hoteles, y todos estaban llenos. Nos empezamos a preocupar porque cada vez se hacía más tarde. Ya habían dado la 1 de la madrugada y no encontrábamos sitio donde dormir. Estábamos tan cansados, no solo por el trabajo intenso en el evento, sino también porque habíamos caminado mucho. Cuando estábamos caminando por la autopista México-Puebla, llegamos a una zona algo boscosa. Nos percatamos de que a lo lejos habían unas luces y un letrero que decía hotel. Con esperanza nos dirigimos a ese sitio. Sin embargo, al llegar nos dijeron que todas las habitaciones estaban ocupadas. La recepcionista nos sugirió otro hotel que estaba enfrente. Dijo que usualmente tenía habitaciones disponibles. No quisimos regresar por el camino boscoso porque nos dio miedo. Habíamos visto siluetas de personas ahí, posiblemente fumando o haciendo algo ilícito. Así que le dijimos a la recepcionista que ya habíamos intentado en ese otro hotel y que tampoco había disponibilidad. Realmente estábamos ya hartos de tantas vueltas. Acababan de dar las 2 de la madrugada y nosotros sin poder estar tranquilos. Creo que la recepcionista nos vio y se compadeció hasta cierto punto, porque después de pensarlo un poco nos dijo que tenía una habitación pero que no tenía baño. Bueno, que sí tenía baño pero no tenía agua y tampoco luz. Le dijimos que no importaba, que solo queríamos descansar y estar en un lugar resguardados. Tal vez sí necesitaríamos luz y agua, pero en ese momento no nos importó. Estábamos desesperados. La chica tomó unas llaves que estaban guardadas en un cajón de su mostrador. Salió de aquel y se encaminó a un pasillo. Nosotros la seguimos y fuimos caminando directamente hacia una habitación la cual estaba al final de aquel. Mirábamos las puertas de los costados pensando que tal vez una de aquellas sería la indicada, pero para nuestra sorpresa, el cuarto que nos ofrecía era la última puerta y apartada de todas. Incluso pasamos por una habitación donde guardaban las escobas y utensilios de limpieza. Abrimos la puerta y entramos a una habitación que se sentía pequeña. La tenue luz de un foco lejano no alumbraba mucho.
Nosotros entramos sin titubear y notamos un olor peculiar, como a ramas y flores, muy similar al aroma de los locales esotéricos en los mercados. Sin embargo, eso no nos importó en absoluto. Me fui directamente a la cama. Mi novia fue al sanitario así a oscuras y se acostó después a mi lado. Yo me le insinué, pero ella no me correspondía como siempre, así que le pregunté qué le estaba pasando. Me contestó que se sentía incómoda, que tenía una sensación extraña, que algo no estaba bien. Le dije que llevábamos mucho tiempo buscando un hotel y que esta habitación era lo único que habíamos encontrado, que no podía ser más. Ella me dijo que se sentía nerviosa. Finalmente traté de tranquilizarla y le dije que la abrazaría para que se sintiera más segura. Me quedé dormido casi de inmediato. No sé si ella logró conciliar el sueño, pero me supongo que sí por el cansancio. Acá viene lo espeluznante. Al día siguiente me levanté alrededor de las 8:30 de la mañana. Me desperté y noté que habían ruidos provenientes del baño. Diana estaba claramente dentro, pero la habitación seguía oscura porque no teníamos luz. En el cuarto no había ni una sola ventana que dejara entrar la luz del sol. La única ventana que había era la del baño y muy pequeña, tal vez de 30 por 20 centímetros. Me imagino que nada más para la ventilación del lugar. Me levanté, me puse los zapatos y mientras me agachaba, vi una silueta debajo de la cama donde habíamos dormido. Me asusté, me quedé atónito por un momento, así que me levanté rápidamente para abrir la puerta del cuarto. Abrí una parte. Cuando la tenue luz iluminó un poco el cuarto, vi algo extraño, así que abrí la puerta por completo. Pude ver claramente las esquinas de la habitación. Ahí habían colocadas velas negras en el piso y un pentagrama en el suelo dibujado con tinta negra o carbón. En las esquinas del techo habían ramos de flores, similares a los que se utilizan en las limpias. Observé con sorpresa que en la pared, justo sobre la cabecera de la cama, habían palabras escritas con tinta roja. Incluso pudieron haber sido escritas con sangre. Al ver todo aquello me causó ansiedad y repulsión. Cuando Diana salió del baño, vio todo lo que estaba a su alrededor, las velas negras, los ramos y las extrañas palabras en la pared. Comentó algo desconcertada que todo eso era muy raro y terrorífico, que en tremenda situación la metí. Entre bromeando y no le respondí algo inquieto que tenía razón, y que era mejor que se pusiera los zapatos y nos fuéramos. Me dijo que no los tenía a la mano, que seguramente se habían metido debajo de la cama. Entonces le dije que yo me agacharía para buscarlos. Al hacerlo vi una silueta debajo, por lo que encendí mi celular y así tener un poco más de luz. Me di cuenta de que era una figura de la Santa Muerte, de tamaño real. Yo calculo tal vez que era de 1,5 metros de altura, y estaba justo debajo de nuestra cama. Sin decirle nada a Diana, le entregué los zapatos y le pedí que se apurara en ponérselos para que nos fuéramos pronto. Salimos de la habitación pasando por el pasillo y llegamos de volada a la recepción. Notamos que la persona no era la misma que había estado ahí la noche anterior. Le entregué las llaves y le di las gracias mientras nos íbamos. Entonces me preguntó que en qué habitación estábamos. Le dije que en la última, pasando el cuarto de limpieza. Ella se mostró extrañada, me imagino porque sabía que esa habitación era para otro tipo de uso. Sin perder más tiempo o dar explicaciones, nos fuimos mi novia y yo. Obviamente no quería estar más tiempo ahí. Sentí una especie de ansiedad y malestar al ver todo eso, y experimentar esas sensaciones hacía que mi cuerpo pidiera salir deprisa de ese sitio. Tomé la mano de Diana y nos subimos al transporte. Ella comenzó a contarme lo que le había ocurrido. Me dijo que se había sentido extraña porque había experimentado sensaciones similares a cuando vivía en Veracruz trabajando en la empresa Coppel en Córdoba. Hubo alguien que quería estar con ella y le había hecho un trabajo de brujería. Eso la hizo sentir mal y ansiosa todo el tiempo, como si estuviera siendo observada,
además de ser presa de una constante angustia. Que esa noche en el cuarto de aquel hotel revivió esos sentimientos y se sintió mal. No le mencioné lo que vi debajo de la cama porque ya conocía su historia y no quería preocuparla más. Simplemente le dije que no había nada ahí, aunque claramente ella vio algo. Después de dejarla en su departamento, llegué a casa y noté que mi ropa aún tenía olor a hierbas. Por más que las lavé, nunca desapareció el aroma. No sé si a ella le ocurrió lo mismo, pero tuve que deshacerme de esa ropa quemándola. Pasaron unos meses y terminamos nuestra relación por razones que no te puedo explicar. Después de la ruptura, Diana me escribió por Facebook. Me preguntó que qué había visto debajo de la cama. Hasta el día de hoy no le he contado nada para no afectar su salud mental. Esta historia es verídica y me afectó profundamente. He sabido que otros hoteles tienen un cuarto de este tipo. ¿Será cierto, no? Yo me hospedé en esa habitación y al día de hoy es una experiencia que jamás voy a olvidar. Si te agradan mis historias, te invito a suscribirte, darle like y compartirlas. Esta es la tercera historia que voy a compartir contigo. Como había mencionado antes, en la historia del rancho de mis padres, tengo dones especiales. Veo más allá de lo que las personas pueden percibir. Y quiero compartirte esta vivencia. Todo comenzó cuando cursaba el 6º grado de primaria. Mi amiga de la infancia, a la que llamaré Margarita, siempre llegaba triste y llorando a la escuela. Era una niña callada. Nunca compartía lo que le pasaba. Simplemente se secaba las lágrimas y seguía con su día como si nada hubiera ocurrido. Mi amiga tenía una gran presión sobre sus hombros. Si sacaba una mala calificación, lloraba amargamente porque sabía que su padre la iba a regañar duramente. Era desgarrador verla así, pero el silencio sobre su situación en casa era impenetrable. Cuando pasamos a la secundaria nos tocó el mismo salón nuevamente, y a pesar de que ya estábamos más grandes, el comportamiento de Margarita no cambió. Seguía siendo la misma niña callada y triste, especialmente cuando sus calificaciones no eran las mejores. Ver su sufrimiento me llenaba de impotencia y coraje, pero siempre traté de estar a su lado para consolarla y apoyarla. Ella era mi amiga y la quería mucho. Cuando yo veía a su papá y tenía la oportunidad, le decía que no la tratara tan mal, que Margarita era una buena chica y se esforzaba mucho, pero mi intervención parecía no tener efecto. El dolor de mi amiga continuaba y su lucha interna era evidente en cada lágrima que derramaba en silencio. Pasó un año más y finalmente me confió la razón detrás del comportamiento de sus padres. Me lo contó porque algo muy fuerte comenzó a suceder en su vida familiar. Me dijo que ella tenía una hermana mayor llamada Carla. En total eran 5 hermanos y solían salir de vacaciones con frecuencia. En una ocasión decidieron visitar a sus familiares en Veracruz. Durante uno de sus paseos fueron a la playa de Catemaco. En ese día soleado, la hermana Carla decidió meterse al mar a nadar con sus primos mientras Margarita y sus hermanos, que eran más pequeños, se quedaban en la orilla. De repente los gritos comenzaron a resonar desde el agua. Mi amiga me describió cómo el mar, que había estado tan tranquilo, se transformó en un caos de movimientos frenéticos. Su padre corrió desesperado hacia el agua, pero no pudo hacer nada. Un remolino se había formado, llevándose a Carla y a otros chicos que nadaban ahí. Uno de los primos, en un intento desesperado por salvar a la hermana, corrió y se tiró hacia el remolino, y le alcanzó, pero en su intento por sacarla, él también fue arrastrado hacia el fondo. La desesperación se apoderó de todos en la playa. Intentaron salvar a los chicos, pero el mar no cedía. Buscarlos se convirtió en una pesadilla que duró días. Finalmente encontraron a los chicos, pero en diferentes días.
Sin embargo, lo extraño fue que solo hallaron los cuerpos de los varones. Ninguna de las niñas aparecía, incluyendo Carla. Esta incertidumbre destrozó a la familia. Los padres de Margarita regresaban a Catemaco con frecuencia, esperando alguna noticia, pero simplemente volvían con las manos vacías y el corazón aún más roto. Las autoridades, por más que se esforzaban por encontrar a las jóvenes, no tenían éxito. Con el tiempo, la desesperación y el dolor se apoderaron de la familia. Margarita y una de sus hermanas mayores, angustiadas por la desaparición de Carla, decidieron intentar algo diferente. El novio de la hermana consiguió una tabla Ouija, asegurándoles que así podrían contactar al espíritu de Carla. Les dijo que para asegurarse de que funcionara, alguien le había comentado que debía de bautizar la tabla con tierra de panteón, lo cual hizo antes de entregársela a mi amiga y su hermana. Realizaron una sesión con la Ouija en compañía del novio y una de las hermanas del chico. Pero en lugar de contactar a Carla, abrieron una puerta a algo mucho más oscuro. Según, dejaron entrar a demonios y seres de bajo astral a sus vidas, haciendo que éstas se volvieran caóticas. Desde entonces, las peleas entre sus padres se volvieron más intensas y empezaron a notar cosas fuera de lugar en su casa. Seres oscuros se deslizaban entre los muros, y tanto Margarita como su hermana se aterraban al verlos. La situación empeoró cuando una mujer vestida de negro comenzó a aparecer en la sala. Se paraba al pie de sus camas y era vista en diferentes habitaciones, exacerbando las peleas y el caos. El dinero empezó a faltar y el padre de mi amiga comenzó a transformarse, volviéndose más irritable y distante. Preocupado, el novio, que había aconsejado el uso de la tabla, consultó a una persona que hacía limpias espirituales. Esta persona les dijo que la única manera de calmar la situación era deshacerse de la Ouija. La tiraron al bote de los desechos y vieron cómo el camión de la basura se la llevó. Pero a la mañana siguiente, la tabla estaba de regreso en su casa. Desesperados, rompieron la Ouija y la tiraron de nuevo, pero volvió a aparecer en su lugar. Sabía que era aquella porque tenía las mismas marcas de la tabla con la que habían jugado. Aquel ser que habían dejado entrar se reía de ellos, cambiando de habitación y sembrando el terror. Buscaron más ayuda y les dijeron que debían de bendecir la tabla y luego quemarla, recitando oraciones para que finalmente el mal que habían desatado se calmara. No fue fácil para ellos. Sus padres eran escépticos, así que no creían en supersticiones ni en objetos malditos, y menos aún en religiones o rituales. Sin el apoyo de sus padres, mi amiga y los involucrados, siendo apenas adolescentes, tuvieron que enfrentarse solos a la situación. Decidieron llevar la tabla a bendecir y luego, cuando sus padres no estaban en casa, la quemaron en secreto. Pero el problema no terminó ahí. Seguían sucediendo cosas aterradoras en su hogar, por lo que el novio de la hermana, desesperado, acudió a otra curandera. Ella le reveló que el ser que habían invocado estaba herido y que aún permanecía en su casa y que tenía la intención de causar más daño, especialmente al padre de mi amiga. Cuando escuché todo lo que me acababa de decir Margarita, le di algunos consejos adicionales porque, como había mencionado antes, tengo ciertos dones especiales. Y con lo que la curandera les había indicado, las cosas se calmaron con el tiempo. El padre de mi amiga mejoró sus actitudes y ellos aprendieron una lección valiosa. Nunca más volvieron a acercarse a ese supuesto juego para contactar a los espíritus. Carla y las chicas jamás aparecieron y hasta el día de hoy sigue el enigma de dónde se encuentran sus cuerpos. Suscríbete para más contenido original. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú vives con el miedo?